La iglesia es como un hospital, está lleno de enfermos. Esta es una frase muy común y muy escuchada en el medio cristiano. La iglesia es un hospital. Y me pareció atinado hablar de esto, ya que nos encontramos en casa debido a una enfermedad. Tal vez ahorita sea una enfermedad física, una enfermedad global. Y hoy te quiero hablar más que nada de una enfermedad interior y una enfermedad que nos consume y muchas veces es peor que una enfermedad física. Hay muchos cristianos que pasan la vida diciendo de que la iglesia es un lugar imperfecto, un lugar donde hay muchos enfermos y que es un lugar para sanar. Pero pasan 20, 30, 40 años y vemos a las mismas personas con la misma enfermedad. Y esto me causa un choque muy fuerte en mi interior, ya que en mi palabra, en mi Biblia, en la palabra de Dios, dice que Él es un Dios de sanidad y Él es un Dios que renueva. Un versículo muy sonado y que leemos mucho y que suena hasta cliché cristiano es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo cual yo no puedo entender de cómo podemos estar en una iglesia donde somos renovados, somos transformados, y aquí claramente dice, nueva criatura somos. ¿Cómo pueden pasar tantos años y vengamos arrastrando todas las enfermedades habidas y por haber del alma y del espíritu? Hay dos tipos de enfermedades, la enfermedad física y la enfermedad espiritual, y son las dos enfermedades que el Espíritu Santo puede tener control de ellas. Esto nos da a entender de que si tú llegaste a la iglesia, tú recibiste de Cristo, tú por consiguiente tienes que ser una nueva criatura. Tú no puedes seguir igual y lo que hacías antes tiene que quedar en el pasado. Y tal vez decir de que la iglesia no es un hospital como tal vaya en contra del pensamiento o vaya en contra de lo que nos han enseñado a través de nuestra vida cristiana. Y no quiero ir en contra del concepto hospital, porque realmente entramos para ser sanados. Pero yo no conozco un solo hospital al que la gente vaya para permanecer enfermos. Yo conozco los hospitales donde la gente va para ser sanados. Y de los hospitales solamente hay dos maneras de salir. O sales sanado con un tratamiento, que es un proceso, igualmente en la vida cristiana, es un proceso que tenemos que pasar, pero la segunda manera de salir del hospital es muerto. Y también en la vida espiritual puedes morir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estamos asistiendo a una iglesia? ¿Por qué vamos a una iglesia si no es para ser sanados? ¿Es para acumular los medicamentos? En una forma metafórica. Tú y yo no podemos seguir saliendo igual de la iglesia. Tú y yo no podemos seguir saliendo igual de ese encuentro con Dios. Esto viene un poco de lo que hablábamos en el video pasado. Tenemos que encontrarnos con Él. Tenemos que tener un verdadero encuentro. La palabra de Dios nos muestra muchas veces que las personas enfermas que venían a Jesús con una necesidad, en automático tenían que ser sanados. En automático Dios hacía una obra milagrosa y una obra sobrenatural en cada uno de ellos, de maneras diferentes, con procesos diferentes, pero todos eran sanados al tener un encuentro con Jesús. Pero realmente no estamos buscando ese encuentro genuino con la presencia de Dios, porque si tú y yo lo hiciéramos, no habría tantos enfermos en las iglesias. No podemos seguir encubriendo nuestras faltas, nuestros errores e incluso nuestros pecados bajo esta frase: la iglesia es para enfermos. Porque bajo esto mismo estaremos diciendo que la iglesia no sana, no restaura. Entonces, ¿para qué es la iglesia? Debemos entender que nuestras actitudes muchas veces pueden llegar a contradecir la palabra de Dios, y eso es peligroso. Y yo sé que es un proceso que tenemos que pasar y que no es un cambio de la noche a la mañana. Pero, repito, no podemos seguir excusándonos en esto. No podemos seguir escudándonos a través de esta presea de que es un hospital. Tenemos que buscar que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos,
Y una de las partes claves que nos van a demostrar que tú y yo tenemos un encuentro con Él genuino y real es mostrar los frutos del Espíritu Santo. Si tú y yo no tenemos esos frutos, realmente estamos haciendo las cosas mal y podemos estar enfermos espiritualmente. Y tal vez podrá sonar más fácil de lo que es, y tú podrás decir que yo te lo estoy diciendo muy simple porque no sé lo que tú estás pasando. Y realmente no lo sé, pero lo que sí sé es lo que dice mi palabra y dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y sobre todo eso, dominio propio. Nuestras actitudes no van a cambiar por arte de magia. La magia no existe. Lo que existe es el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Y lo que va a cambiar tus actitudes pasadas es ese encuentro con su Espíritu y la guía de su Espíritu y el dominio propio que viene de parte de Dios.